Buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Qué suave estar juntitos aquí otra vez acurrucaditos cuando hay frillito allá afuera. Gloria a Dios. Nuestro estudio hoy está en 1 Samuel y en el capítulo 14. El capítulo 14 está súper largo, tiene 52 versículos, pero tiene digamos que nos cuentan, nos relatan una cosa muy bonita que pasó aquí, muy interesante. Y voy a tratar de leer lo más largo ahorita al principio para que no se duerman al rato. Pero lo tengo que leer todo porque no quisiera que se perdieran cosas. Hay como pasitos, hay como puntos. Entonces, voy a leer ahorita un montón que es de... Déjame ver dónde está esta. Ay, ¿sabe qué? No me traje un estudio. Dame un estudio en mi corazón. Mira, bueno, ahorita que te lo dan a ti. Gracias, Humberto. Ok. Ok, voy a quitar el resumen de una vez del medio. Y es del capítulo 13, en 3 renglones. Déjenme se lo leo así bien rapidito. Dice así. Dice, aquí conocimos, en el capítulo 13 obviamente, conocimos a Jonatán, apareciendo con un ejército de 1000 hombres. Acuérdense que Saúl tenía 2000 con él y Jonatán tenía 1000. Dice, y teniendo victoria contra los filisteos. Conocimos pues a Jonatán haciendo esto, pero los filisteos, se enojaron y persiguieron a Israel. Se juntó un ejército, dice ahí que eran increíblemente muchísimos, que venían contra Israel, los cuales no eran muchos, no estaban preparados y no tenían armas, porque todo Israel había sido, digamos que, una clase de movidos de esa forma, dirigidos, que los filisteos eran los únicos que tenían la forma de hacer trabajos de metal y espadas y esto, los israelitas no tenían nada. Entonces era un ejército chico sin armas. Luego Saúl hace un holocausto con un corazón desobediente cuando vio que eran muchos filisteos. Y se desesperó porque no llegaba el profeta Samuel. Y él hizo un holocausto, lo cual le costó el reino, porque cuando Samuel vino se enojó con él y Dios le quita el reino. Y en sí le quitó el reino de la forma que se le quitó a su familia. Ya su dinastía ya no iba a continuar dentro del reino. Porque hizo esto de holocausto. Sí, hay en la Biblia algunos lugares, y yo voy a decir así donde hay personas ahorita en este tiempo que exageran en todo. Si todo es, digamos que ven diablos por donde quiera, quieren sacar demonios por donde sea, y están todo exagerando en todo. Hacen liberaciones, hacen exorcismos, para todo son bien exagerados en su forma espiritual, pero también está del otro lado, en donde hay gente que nada es espiritual, todo es la lógica, no hay nada sagrado, todos somos iguales y no tiene que ser de un lado o tiene que ser del otro. Yo pienso que tenemos que enfocarnos en qué es lo que dice Dios, cómo dice Dios, y lo que a Dios le diga santo, entonces nosotros decirle santo. Y a lo que Dios no diga santo o no diga que es importante, entonces nosotros no hacerlo importante. Sí, y yo creo que eso es un buen balance. Porque de repente las denominaciones somos, digamos, diferentes a una denominación de la otra, por nada que sea bíblico, sino que son costumbres, son forma de vestirse, son cosas, son forma de bailar, forma de adorar a Dios. Sí, la cosa es de que los hombres hemos hecho las diferencias cuando Dios en la Biblia no cambia nada, y lo que Él diga que es santo, lo que Él diga que es algo que vale respeto, que vale la pena respetarlo, entonces hay que respetarlo. Si no, entonces, ¿por qué hacerlo? No hay necesidad. Me refiero a esas personas en donde a Saúl, que hizo un holocausto cuando Dios había dicho que no hicieran. Podemos decir, pero ¿qué tiene? Se lo hizo a Dios y él tenía un corazón, ya no, como ahí pasaba, no venía Samuel, los filisteos iban llegando a atacarlo, la gente se le estaba yendo. Entonces él dijo, voy a hacer un holocausto para que la gente no se me vaya y crean que aquí está Dios, porque voy a hacer un holocausto. Y luego de paso, pues hablo con Dios y lo adoro. La cosa es de que Dios había dicho que él no podía hacer holocausto, que nadie podía hacer holocausto, solamente un sacerdote. Entonces, cuando él hizo este holocausto, este sacrificio a Dios, aparentaba ser algo tan santo lo que él estaba haciendo, pero estaba siendo desobediente a Dios.
Sí, estaba haciendo algo que Dios dijo que no hicieran, y entonces lo espiritual que él estaba queriendo ser no valía y no contaba, y le contó al revés. Sí, lo mismo pasó cuando los hijos de Aarón, que fueron y hicieron dice que ellos eran sacerdotes, pero ofrecieron a Dios algo, si fueron y ofrecieron un sacrificio, que dice ahí que tenía algo que era contrario a Dios, ¿sí? Indignamente, ¿verdad? Muchos dicen que estaban borrachos, mucha gente dice que se estaban riendo, que no tenían este corazón de adoración, y Dios los mató ahí mismo. Sí, entonces, esos, digamos, son cosas que tenemos que pensar, porque lo que Dios diga, esto es santo, entonces tenemos que considerarlo como algo de respeto y algo que es realmente de tenerle, tiene que tener su lugar aparte. Aquí Saúl hizo sacrificio y le quitó Dios el reino, cuando Dios se lo había dado, pero le quitó la dinastía, su familia pues no iba a continuar con eso. Y le dijo que él iba a dar su reino a otro que sí andaba de acuerdo a su corazón. Si en sí no era el pecado que hizo Saúl en ese momento, era porque Saúl vivía fuera de la conducta que agrada a Dios. Y es una buena forma de ponerlo en nuestras vidas, porque Dios no se está fijando si ahorita cometes un pecado para destituirte de su reino. Si Dios está fijando que si tu vida no está dando frutos, que si tu vida no está consagrada a Dios y no estás buscándolo a Él continuamente, entonces no tienes nada. Si Dios va a quitarte de su lista, aunque aparentes a veces decir que tú eres una persona santa. En la introducción al capítulo 14, obviamente que en este capítulo 14 esto que estamos diciendo se va a arreciar, porque la batalla apenas viene, de la batalla de la que están hablando. Digamos que Jonatán hizo enojar a los filisteos, se estaban preparando todos para la batalla. A este punto muchos de los israelitas habían corrido porque la batalla era tan grande, sí, y Saúl no había hecho ningún sacrificio y todo esto, pues la batalla viene apenas en el capítulo 14. Y vamos a ver qué el Señor tiene acá. Introducción a este capítulo tan grande en 3 renglones. Dice: poco tiempo después Jonatán fue guiado por Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero no pasó mucho tiempo, digamos que algunos meses. Jonatán fue guiado por Dios a confrontar a los filisteos, y Dios le dio victoria, pero una victoria enorme, una victoria que Jonatán no la tenía planeada, Saúl no la tenía planeada. Al contrario, estaban asustados porque los filisteos ya los habían atrapado una vez. Ahora va Jonatán y comienza algo que no tiene control. Digamos que ahora sí van a vencer a los filisteos con lo que Jonatán comenzó. Dice: pues hubo gran pánico, eso es lo que pasó con los filisteos, y confusión, y huyó la multitud, esto es todas las tropas. Saúl los persiguió, veremos el pecado de Jonatán descubierto, y al final el pueblo terminó defendiendo a Jonatán de las manos de Saúl. Y todo esto va a pasar, está bien emocionante. Yo creo que no se van a dormir. Pero vamos a empezar a leer. Déjenme hago una oración. Padre gloriosísimo, ayúdanos, Señor, para que las cosas que pasen en este capítulo 14 las tomemos en consideración, como para que crezcamos. Espíritu Santo, adúñate de nosotros y ayúdanos para que estemos conscientes de lo que está pasando acá y cómo es que tenemos que actuar para ser unos de acuerdo a tu corazón. Sea así en el nombre de Jesús. Amén. Entonces voy a leerles del versículo 1 al 14, para que vean, está interesante la historia. Si quiere no dormirse, pongan la atención y lea conmigo, para que vean. Si leen conmigo, entonces van a estar interesados en la lectura, y vamos a ir como descubriendo qué es lo que está pasando acá. Ahí vamos, en el nombre de Jesús. Dice del 1 al 14. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Esto es, Jonatán tomó esta decisión, agarró a su criado y le dijo: vente, vamos a ir contra esta guarnición, que era la base filistea que estaba ahí por ahí. Vamos a ver, esa base filistea que Jonatán escogió tiene un sentido, digamos. Dicen que hay un general cuando iba a comenzar la primera guerra, la segunda guerra mundial. Este general vio este pasaje, encontró que la estrategia de guerra que usó Jonatán era interesante, y él hizo una batalla de esta forma. Y antes de llegar allá se lo voy a relatar cómo está. Dice que este general vio
cosa que hizo ¿cómo dije ahorita? La estrategia de guerra, de batalla. Sí, y lo que era esto. El otro ejército era gigante y estos eran poquitos. Sí, pero lo que hizo es de que los agarró como en un callejón. Entonces los que eran muchos no podían venir todos, sino que había una peña de un lado y una peña de otro, y tenían que venir de a poquitos para acá. Entonces de esa forma acabaron con el ejército, los poquitos a los muchos. Sí, dicen que los israelitas eran más grandes que los filisteos, de su forma de ser, estaban más altos, más fuertes, sí, pero los filisteos eran un número incontable. Entonces, Jonatán hizo esta estrategia, y de esa forma también ese general que le digo. Entonces, es interesante cómo va a ir formándose las cosas. Total, de que vamos a ver el relato y cómo lo dice para que veamos cómo lo hizo Jonatán y tuvo esta victoria, y luego lo que Dios hizo cuando estaba la multitud del otro lado, que se volvieron locos. Dice en el segundo versículo: y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado. Sí, mientras que su hijo estaba peleando, allá estaba en la sombrita rey Saúl. Dice, en un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, que es uno de los que se murieron, hijo del sacerdote, de los hijos de Elí, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Sí, hasta aquí déjame le digo, así bien rapidito, me voy a ir así. Saúl ya no quería traer el efod o el arca él solo, ya había aprendido, ahora traía un sacerdote con él. Por eso dice que traían el efod para preguntarle a Dios. El efod era como un chaleco que se ponían los sacerdotes, pero ahí tenía el Urim y el Turim, y esa era la forma que le preguntaban a Dios si voy a la guerra, si no voy a la guerra. Si Dios les contestaba de acuerdo a esas dos piedras que tenían en este efod. Bueno, ahí lo traía Saúl, pero estaba sentado allá, no había ningún problema. Era Jonatán el que estaba en la guerra. Dice en el versículo 4: entre los desfiladeros por donde Jonatán procuró a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno, un peñasco, se llamaba Voces, y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Este versículo 6 hay que guardarlo en el corazón, porque Saúl tuvo esta confianza cuando se le estaba yendo la gente y luego hizo el sacrificio. Porque se me estaba yendo la gente, tengo que desobedecer a Dios. Aquí Jonatán dice: Dios, aunque seamos nomás poquitos, si Dios nos va a dar la victoria, si Él quiere, muchos o pocos, eso no le importa a Dios. Entonces, esta es la fe de Jonatán cuando vaya a atrapar a los filisteos. Obviamente y obviamente estamos viendo que está lleno del Espíritu Santo y va haciendo algo que Dios está mandando a hacer. Dice en el 7: su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo, a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Esto es, si les preguntan entonces no van a ir. Y dijo: esta es una señal que Dios nos va a dar para quedarnos o ir a la guerra. Si todavía estaba confiando pues en Dios. Dice en el 10: mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Sí, la fe de Jonatán. Dice en el 11: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Sí. Cuando los filisteos les hablaron era porque pensaban que eran de los hebreos, de los israelitas, que habían huido en la otra batalla y que ahora se querían pasar al bando de los filisteos, que estaban escondidos. Entonces, por eso les dijeron: vengan para acá, les queremos decir algo. Lo que ellos no sabían es que ese era el plan de Jonatán, y si eso decían, entonces pobrecito de los filisteos, porque va a ir a atacarlos. Dicen el 12: y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su: y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante
armas y los mataba. Fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres. Y en el espacio de media yugada de tierra, este es un pedacito, y mataron 20 hombres. Y esos 20 hombres se convirtieron en algo, o sea, en el acabose de todos los filisteos, porque Dios lo hizo. Vamos a ir a ver. Dice, podemos observar que han pasado ya algún tiempo, yo puse que años después del capítulo 13, sino que todavía en medio del conflicto, porque no han pasado años, sino que todavía en medio del conflicto, porque apenas estaban saliendo de las cuevas, la última vez que los habían correteado. Dice, veremos cómo Dios guía a Jonatán en esta batalla táctica. Pues sin apariencia, Jonatán confía, sigue, oye y obedece a Dios. Mientras Saúl está allá tratando de protegerse todavía sin Dios. Él quiere estar allá escondido, pero no está buscando a Dios. Pues ojo, supersticiosamente cree en Dios, manda a traer a él un efod y luego veremos qué traerá el arca. Si Saúl está teniendo el efod, ese que les dije ahorita, que tiene el Urim y el Turim, y lo tiene con él, porque él cree, como creían, como ha pasado antes, que si tenías el efod, si tenías el arca contigo, entonces Dios estaba contigo. Eso es como que el efod tenía el poder, como que el arca estaba ahí Dios y los iba a proteger de las guerras. Entonces Saúl está cuidándose de todos los demás con su amuleto, que era un efod sagrado o el arca del testimonio, ¿sí? Lo cual está completamente cerrado. Jonatán, que no tiene nada, que no tiene gente, ya empezó una batalla. Si con lo que tú tengas, Dios va a hacer algo increíble. Dios solamente quiere que tú seas una persona disponible y luego Él hace el resto. Sí, pero tenemos que estar con lo poquito que tengamos, con lo poquito que podamos. Dios hace unas cosas increíbles porque ese es Dios. En sí no nos ocuparía, pero nos hace parte de su plan. Se asocia con nosotros. Sí, Dios dice, si tú caminas con Dios, Él camina contigo. Él puede hacer todo, sí, y no nos ocuparía ni siquiera, no ocuparía a ninguno de nosotros. ¿Para qué? Pero Dios le somos importantes, tanto así que Él murió por nosotros y quiere que estemos donde Él está. Sí, yo creo que tenemos que tomar atención al amor que Dios nos tiene, a lo importante que le somos, ningún motivo más que por su amor. Sí, porque eso nos va a ayudar a vivir en santidad, a vivir de acuerdo a su corazón. Propósitos, otra vez, los propósitos de Saúl, pues sus propósitos y su lógica son no de embalde. Ya Dios lo destituyó a Saúl fuera de su reino. Saúl piensa que las cosas sagradas cerca de él, entonces eso lo protegerá y le dará el triunfo. ¿Sí? Que no nos pase, hermanos. Que no nos pase pensar que nosotros, porque tenemos algo, si aún la Biblia, mucha gente, yo no sé si usted ha oído o lo hace, pero no lo haga porque eso no tiene razón de ser. Si usted tiene una Biblia en su carro, porque mucha gente lo hace para no chocar, sí, ese es un error. Ese es un error porque es idolatría, pues. Ahora están pensando que la Biblia tiene algún poder que te va a proteger. Mucha gente dice, es que para mantener un ambiente a gusto en nuestra casa tenemos que tener una Biblia abierta. Sí, pero llena de polvo, ocupamos de leerla, ¿verdad? No tenerlo ahí como un ídolo, pues, porque eso es falso, es lo que estaba haciendo Saúl, y eso los cristianos no podemos caer en esas trampas otra vez. Muchos piensan que pueden controlar la forma de reacción de Dios con base a hacer méritos, o a la vestimenta, o aún teniendo la fórmula correcta. Hay veces que alguien ora. A mí me gusta mucho, se los prometo que me gusta mucho orar con la gente que apenas, digamos, que se hizo cristiana y luego dicen, yo no sé orar. A mí me gusta orar con ellos porque ellos oran simplemente con palabras súper sencillas, no tienen la idea de la forma que ya se han agarrado, porque muchos cristianos tenemos una formita de orar. Si ya agarramos hasta un tonito y luego hablamos con Dios de la forma que fulanito ora porque ora muy bonito. ¿Sí? Y usamos palabras que aquel usa y que aquel usa. ¿Sí? En vez de decirle, Señor, aquí estoy, no tengo nada, estoy hablando, estoy débil. O sea, cosas sencillas. ¿Sí? Nosotros tenemos que aproximarnos a Dios sin forma. Porque nos conoce, pues. Él sabe quiénes somos. No podemos estar copiándole la oración a otro porque se oyó muy bonita y luego vamos a impresionar a Dios. Dios ve tu corazón antes que hables. Antes que hables.
Dice, aquí vemos a Jonatán que desde el principio, en el versículo 6 dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces, se avienta Jonatán, sabemos que Dios es el Todopoderoso, pero aún así creemos que podemos, hay gente que sabiendo que tiene todo el poder, cree que lo puede manipular, cree que lo puede engañar, pero no es así. Y la Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero a todos. ¿Qué pasa cuando sabemos que todos somos pecadores? Dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Sí? Todos somos pecadores. Pero si, yo digo, si estamos metidos en un pecado, ¿sí? Yo no sé, pero vamos a decir que en un fraude, ¿verdad? Que en el trabajo estamos haciendo un fraude, estamos todos poniendo 2 horas de más en el reloj que ya arreglamos, ¿verdad? Y todo el mundo sabe, pero menos el patrón, ¿verdad? Porque estamos agarrando 2 horas extras más. Y pensamos, y estamos de acuerdo con todos los demás porque todos lo están haciendo, yo soy parte de eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal que pensamos que Dios todavía está de nuestro lado y que oye nuestras oraciones y que inclina su oído a nosotros cuando nosotros estamos metidos en un pecado a propósito, pues sin pena para con Dios? Aquí dice que Dios no escucha a esas personas, pero a todos los pecadores, cuando nos arrepentimos y lo buscamos de veras, entonces nos oye, aunque seamos pecadores. Pero yo digo, tiene sentido porque, o sea, Dios no está pintado ni es un niño, es más inteligente que nosotros y nos ama mucho más. Es nomás como entender qué tan grande es su amor para que a nosotros, dice en Romanos 5:8, en esto conocemos al amor, que Dios murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos. Él murió por nosotros. Es como que Él también murió por Judas. Sí, es imposible, ¿cómo lo hizo? Pero Él lo hizo porque nos ama, porque es increíble su amor. Jonatán no tenía efod, permanecía en Dios y en su voluntad, sin ninguna cosa sagrada. Primero en Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El plan de Jonatán fue efectivo. Pelearía en lugar estrecho, donde solo pudo haber unos pocos, y así cuerpo a cuerpo, pero el de la victoria, pues es Jesús. Amén. Notemos que el escudero de Jonatán, junto con él, fue elegido por Dios también. Sí, a mí me gustó cómo lo dijo la Biblia. Primero, pues podemos decir, pues sí, apenas mataron 20 hombres, pero eran dos, eran dos y no tenían armas. Sí, acuérdense que ellos no tenían armas, ellos fueron y de a uno por uno, como iban llegando por ese estrecho, los fueron matando a los 20. Sí, y al que se le escapaba poquito, el escudero lo mataba de atrás. Sí, de acuerdo a la Biblia, los dos fueron elegidos. Sí, y me gusta mucho porque Dios, digamos que Jonatán va, porque es el que Dios le está diciendo que vaya, pero el escudero que lo sigue, enfrente de Dios tiene digamos que al mismo nivel de santidad, el mismo nivel de que Dios lo escogió, ¿sí? Al escudero. Nosotros lo vemos, pero el escudero, pero para Dios los dos son iguales, sí, porque el escudero está siguiendo a Jonatán como Jonatán está siguiendo a Dios. Es importante que lo veamos porque nosotros como iglesia, sí, tenemos un cuerpo que así vive, que así es. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, sí, de las personas que dirigen nuestra congregación, porque estamos envueltos en esta familia, sí, vamos a un rumbo y todos vamos hacia ese rumbo. Entonces Dios me libre de que yo, persona que ande de acuerdo a mi corazón. Yo quiero servir a Dios y gloria a Dios que hay personas que estamos juntos sirviendo a Dios, escudriñando su palabra y esperando a ver qué Él va a hacer con nosotros. Sí, nadie sabemos el futuro, pero Dios sí sabe y estamos sometidos a Él, entonces Él nos va a llevar por donde Él sabe. Amén. Del 15 al 23 dice así. Y hubo pánico en el campamento y sí, fíjate, nomás eran 20 gentes las que Jonatán mató, 20 hombres, 20 soldados, pero de ahí se empezaron a devolver todos, porque empezaron a ver los que estaban muriendo del otro lado, y los que estaban detrás de ellos empezaron a correr. Sí, ni siquiera sabían cuánta gente había de este lado de las peñas, pero Dios hizo esto.
esta batalla, obviamente, tenemos que observar cómo Dios hace las cosas, porque no es de acuerdo a nuestra lógica. Jonatán no sabía lo que estaba pasando. Él nomás dijo, vamos a ver qué va a hacer Dios. Sí, y cuando él le dio duro y empezaron a matar a esas personas, del otro lado de la peña, donde estaban todo el demás ejército, empezaron, dice que tenían gran pánico. Dice en el 15, hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Sí, yo digo, hermanos, de mi corazón, que esto no es nada que Jonatán planeó, ni que él se aventó a esta guerra porque él sabía lo que iba a pasar. Él confió en Dios y luego Dios se encargó de hacer esto. Cuando para nosotros no hay camino, si confiamos en Dios, Dios se va a encargar de abrir camino. ¿Cómo? No sabemos. No sabemos, pero tenemos que confiar en Él. Lo mismo pasó con Abraham cuando iba a matar a su niño. Si Dios me prometió descendencia de Isaac, Dios va a sacar descendencia de Isaac porque Dios ya dijo si lo va a resucitar o yo no sé qué dijo Abraham y no lo dejó matarlo y de ahí salimos todos los que tenemos ahora fe. Dice en el 16, y los centinelas de Saúl, sí, a lo lejos, vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iban de un lado a otro y era deshecha. Sí, la multitud, todo comenzó con 20 personas que Jonatán, obediente a Dios, mató, ¿sí? Y luego la multitud se mataba sola. Se dice que se corrían de un lado para otro matándose entre sí. ¿Cómo puede pasar esto? Pues porque Dios así tenía este plan y porque Dios es bien poderoso. Israel no tenía armas. Los que tenían armas eran los filisteos. Pero con esas armas de los filisteos, ellos mismos estaban matando. Porque Dios es Dios. Dice en el 17, entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros, porque estaba pasando todo eso allá y él no había ido a pelear, él estaba acá. Entonces él dijo, ¿quién no está con nosotros? ¿Quién está haciendo esto allá? Y descubrieron, dice en el 18, faltaba Jonatán y su paje de armas. Dice en el 18, y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Dije que hasta el 23, pero déjenme detengo un poquito porque en el versículo 19, sí, Saúl había traído el arca, porque el arca le iba a dar suerte para ir a la guerra. Traía el sacerdote y el sacerdote le podía decir, porque también tenía el efod, si iban o no iban. Pero Saúl, cuando empezó a ver toda esta batalla allá y toda esta guerra y toda esta confusión, le dijo al sacerdote, ya no ocupo a Dios. Sí, guarda el arca, detente, ya no necesito nada de eso. Sí, el pobre de Saúl no ha aprendido nada y me gustaría que nosotros sí aprendiéramos de él. Desde que estaba confiando en las cosas estaba mal, pero ahora que él ve que la batalla está siendo ganada, no sabe ni por qué, le dice al sacerdote que trae el arca de Dios y el efod de Dios y le dice, y levanta la mano y dice, detente, ya no necesito eso. Yo voy solo a la batalla, sí, me voy solo, sin Dios. De acuerdo a su ignorancia e idolatría, él estaba llevando a Dios, pero salió peor, no sé si se fijan en esto, cuando dice, ya no ocupo nada de eso. No es que ahora voy con Dios de veras, no, ya no ocupo a Dios, eso es lo que en su mente él tenía. Ya no ocupo ni el efod, no ocupo ni el arca, vete por un lado, yo voy solo. Sí, y él pensaba que él estaba haciendo correr a los filisteos en su mente pervertida y vanidosa, pero era su hijo. Vamos a ver, dice el 21, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, si esos que pensaban que estaban huyendo y luego se estaban uniendo a los filisteos, ahora se devuelven y estaban entonces también contra los filisteos. Se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla.
Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. El 23. Entonces es bueno ver el 23, por eso me quedé ahí, porque no importa qué hizo Jonatán, el que realmente tenía la batalla del triunfo, y no importa para nada qué estaba haciendo Saúl, Dios les dio la batalla. Si Dios es el que estaba haciendo todo este movimiento, sí, y aquí dice el 23, y así salvó Jehová a Israel aquel día, y la batalla estaba yendo. Jonatán, puse acá de esto, Jonatán confió en Dios, que hizo todo lo que podía hacer. Jonatán hizo todo lo que estaba en sus manos, que era matar 20 gentes. Pero, y Dios lo ayudó. Pero quien le dio el querer, tanto como el hacer, como dice la Biblia que nos da a nosotros, Jonatán también hace, Dios se lo dio a él, y Jonatán hace todo lo que él puede hacer. Esto es, Dios permite que nosotros hagamos algo en la sociedad que Él nos pone increíblemente. Sí, Dios puede hacer todo absolutamente sin necesidad de nosotros, pero deja que nosotros hagamos algo. Deja que nosotros nos esforcemos y nos apremia, nos fortalece para hacer eso, porque cuando Él triunfa, nosotros podemos decir, triunfamos. Es como el chiste que dicen que va, como dicen, que va una mosca arriba del buey que va arando y la mosca dice, estamos arando. ¿Verdad? O sea, pero así es. Dios, estamos metidos arriba de Dios. Sí, Dios va haciendo estragos por toda nuestra vida y Dios quiere que digamos, estamos haciendo esto nosotros, porque estamos con Dios, pues. Nos asocia con Él increíblemente, gloriosamente. Dice, pues los filisteos tuvieron pánico. Esto quiere decir que Jonatán, quien actuó en poder y voluntad de Dios, hizo poquito. Pero Dios con eso atemorizó a los filisteos que corrían de un lado a otro, y no solo los de esa base, pero todos, y el ejército era gigante. Ahora todos estaban confundidos, se tenían miedo unos a otros y se mataban entre sí. Y esto pasó a ser algo supernatural, pues desde el principio Jonatán dependió pues de Dios. Otra vez en el versículo 6, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ya estaba sucediendo esta confusión y alboroto, pero Dios manifiesta su gloria y ordena encima de todo un terremoto. No sé si se fijaron. Sí, estaban matándose a todos allá, tenían pánico, tenían confusión, y encima de todo, con todo este corredero para todos los ya matándose entre ellos, Dios manda un terremoto que no fue ninguna casualidad, y que obviamente estuve investigando por ahí y se sabe que hubo un terremoto más o menos en ese tiempo. Sí, la cosa es, lo que yo quiero decir es, Dios tiene un control increíble sobre su creación. Y a nosotros se nos olvida. Y a veces cuando oramos a Dios, le estamos pidiendo a Dios como si Dios fuera un Dios lejancísimos y que fuera un ogro. Déjeme, le pongo una cosa aquí, que acabo tengo muchísimo tiempo todavía. El hermano del hermano Aristeo, sí, el hermano de Aristeo se llama Aarón y está muy malo. Le pegó el COVID hace como 3 meses y él le ha ido, pero malicísimo. Sí, ha estado en coma por todo este tiempo, por 3 meses. Primero lo entubaron y pensaban que iba a ser así, pues pasajero, luego se iba a mejorar, lo que sea, pero no lo han podido quitar de los tubos por 3 meses. Se quiso despertar, se despertó como por 2 semanas y volvió a estar muy enfermo y lo volvieron a entubar. Él sabe lo que va a hacer. Dependemos de su voluntad, obviamente, pero clamemos con fe, pues. Clamemos como que le decimos a alguien que tiene la autoridad para sanar o no. Pero clamemos así. Busquémoslo a Él confiando en Él, confiando en su amor. Tenemos que hacerlo. Dios tiene control de todo. Dice aquí que Él mandó un terremoto. Que mandó un terremoto y la gente estaba confundidísima. Los filisteos estaban aturdidos. Bueno, dice acá que convirtió aquello en una locura, lo cual animó a Saúl y al pueblo. Ahora necesitamos notar que todo esto a nivel humano
sí, digamos que los hombres que estaban viendo todo esto le daban el crédito al que comenzó todo, ¿a poco no? Sí, el que comenzó todo fue Jonatán. Y digo esto porque todo el ejército de Saúl sabían lo que había pasado porque tomaron lista y no estaba Saúl y su paje. Sí, pero al final de cuentas tenemos que fijarnos en esto porque todos sabían que Jonatán había comenzado todo esto y era el hombre de fe. No Saúl, lo cual después Saúl se quiere poner el crédito a pesar de su hijo. Tiene envidia de su hijo y al último va a querer matar a su hijo. Es importante que notemos esto porque la vanidad de los seres humanos, y cuando tienes algo de autoridad, somos bien peligrosos. Todos, sí, nomás nos dan un piecito y olvídate. Todo el mundo acreditaba esta batalla a Jonatán. El sacerdote trajo el arca desde Kiriat Jearim, pues la idea detrás de eso es todavía que el arca les daría suerte, eso pensaba Saúl. Entonces no eran a Saúl ni la gente que la traía adoradores, sino supersticiosos. Saúl, cuando vio que los filisteos huían, decidió en su ignorancia y vanidad que ya no ocupaban a Dios, porque sabemos que el arca no era mágica, ni aún era fuerte o débil. Saúl no ocupaba a Dios por eso dijo al sacerdote Ahías, ya no ocupo que él me diga nada, la victoria está en mis manos. Sí, él pensaba que él ya sin Dios, y eso es terrible. Yo digo, hermanos, que yo quisiera que pusiéramos aunque sea como que lo pensáramos bien. Nosotros decimos que no somos pues idólatras, porque no tenemos idolitos con nosotros, ni estamos adorando a imágenes ni nada de eso. Pero de repente nosotros podemos pensar, si hay letreros y mucha gente, muchos de nosotros sabemos que cuando oramos, Dios escucha a nosotros, a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando decimos, hay que orar porque la oración tiene poder. Si pensamos bien esas palabras, ¿a quién le estamos dando el crédito de la sanación? A la oración, pensando como que la oración es una persona o algo que tiene poder en sí misma. Tenemos que analizar lo que decimos porque la oración Dios la escucha. Y luego Él viene en su misericordia porque oye nuestros ruegos, sí, y luego Él sana y Él puede, porque puede. Pero no, imagínate que estás orando con Dios y luego Dios te tiene misericordia y luego Dios te va a ir a sanar y luego en vez de decirle, gloria a ti Señor Jesús, decimos, en la oración hay poder. Sí, pero y Dios, el que está a un lado ya casi para sanarte, mejor no te va a sanar. Si yo fuera Dios, yo diría, sácate, ¿verdad? A ver si la oración te sana sin mí, ¿verdad? O sea, obviamente, aunque sabemos que el arca no era mágica, ni era ni débil ni fuerte, pero Saúl dice, ya no ocupo el arca, déjame a mí solo. En Proverbios 26:12 dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Es una pregunta. Dice, más esperanza hay en el necio que de él. Sí. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Porque normalmente nuestra propia opinión es que nosotros somos sabios, es que somos inteligentes. Pero aquí dice, cuando una persona dice que es sabia en su propia opinión, preferible oír al necio que no dice nada porque es más inteligente que el que dice que es inteligente. Dios dio la victoria a Jonatán, pero Saúl se adueña de esa victoria. Fue sencillo para Saúl arreglar el combate contra sus enemigos ya caídos. Hermanos, Saúl no es un buen hombre. Vamos a concluir. Aún Dios es quien dio el triunfo a Jonatán y aún se lo está dando a Saúl, aunque Saúl no lo está tomando como que viene de Dios. Él piensa, increíblemente, él piensa que él está logrando esta batalla. Sí, cuando él en realidad no está haciendo nada, no pidió opinión a Dios, estaba ya dormido cuando todo esto empezó a suceder y todavía él cree que él está triunfando. Dice del 24 al 30, así. Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día. ¿Sí está ahí? Porque Saúl había, cuando fíjate nomás, la batalla era de Dios. Luego Saúl lleva sus 600 hombres, y toda la gente que estaba saliendo de las cuevas, todo esto, y les puso una regla a los que iban a ayudarlo a él, hombre.
Me desespera Saúl, se los prometo. Yo estaba como confiando un poco en Saúl, diciendo, no, pues es una persona honesta, pero aquí completamente me desilusionó, pero también a ellos. Vamos a ver lo que hizo, fíjate. Sí, pero, otra vez, en el 24, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma, ¿ese es mi teléfono? No. Cualquiera que coma pan, fíjate lo que le dijo Saúl al ejército, cualquiera que coma pan antes de que la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Primero, él no tiene esta autoridad. Él dice maldito, pero los quiere matar. Al que coma pan, lo va a matar. Él no tiene ninguna autoridad para hacer esto. Ni el sacerdote tiene autoridad para hacer eso. Para decir, el que haga esto, digamos, no era una regla de Dios. Era algo que él estaba imponiendo. Sí, ninguna persona puede decir, si alguien tira un papel, que muera. Sí, eso es una locura. Ese es un dictador del tiempo moderno que tiene que estar en la cárcel. Sí, y Saúl estaba haciendo eso y la gente estaba tomándolo como que Dios dijo. Él estaba haciéndole pensar a la gente, esto es lo que Dios dice. Si no, obviamente que eso es lo que está pasando en muchas iglesias. No dicen que los matan, pero maldito si no haces lo que yo diga. Wow. Hay que pensar eso. Dice en el 25, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar a su mano a su boca de miel, o sea, con miel, porque el pueblo temía el juramento. Dice en el 27, dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Sí, él no sabía nada. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Y él agarró poquita miel y luego se le cambió el semblante porque no había comido nada tampoco. Hasta el 30, dice el 28. Entonces habló uno del pueblo, le dijo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Lo que Jonatán está diciendo es, ¿cómo es posible que mi papá los manda a la guerra sin comer nada? Y así Dios le está dando la victoria. ¿Qué tal si hayan comido? Es lo que dice, lo que está diciendo él. Como yo nomás comí poquito y mira qué bien me siento. Puse acá de eso. Ok, Saúl puso una orden para su ejército, que nadie comería nada hasta que la batalla terminara. Hay que ver, Saúl puso esa orden, no era de Dios. Esto realmente no parece venir de un líder, pues es una orden absurda que dejará débiles a los soldados que él quiere que vayan a la guerra y ganen la batalla de él. Cuando llegó Jonatán, él sí comió miel, porque no sabía de la orden, pero entonces le dijeron la prohibición y no le gustó y dijo, Saúl ha hecho mal, mi padre, y dijo que si sin armas ayunaron y así triunfaron, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué sería si los hubiera dejado comer? Esto es, Jonatán no estuvo de acuerdo con la orden de su papá, aún no es que desobedeció a su papá, sino que él no sabía, simplemente esa orden estaba completamente fuera de lugar, no era la orden de un líder que ve por su pueblo. Del 31 al 35, me perdona un poquito. ¿Saben qué? No los veo durmiéndose y eso está chido. Del 30 y qué? 31, aquí está. E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, porque el pueblo andaba sobres de ellos, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron, se estaban muriendo de hambre, en el suelo, y el pueblo los comió
con la sangre. Y eso sí estaba prohibido por Dios, pero vamos a ver. Desde el 33, dije que hasta el 35, dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con su sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Sí, me gustaría que, mira, se los prometo que yo se los vengo y se los comparto a ustedes, pero cuando yo lo estaba oyendo allá, yo me quito los lentes, me rasco la cabeza, ¿por qué está haciendo esto? Este hombre era un desobediente, Saúl era una persona que no estaba siguiendo a Dios, y aquí, cuando oye que están comiendo carne, grita, rodadme una piedra mayúscula porque vamos a hacer un sacrificio por todos los pecadores. Sí, como si de veras Él es el santo, el que es impecable, y ahora los quiere condenar casi a muerte y va a hacer sacrificio por ellos, porque pobrecitos se van al infierno si Él no hace algo. Eso es lo que está pasando. Dice en el 34, además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed, y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con su sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová, y si quieren saber, fue el único que edificó, ¿verdad? Y no lo edificó porque era santo. Él tiene un plan, porque es una persona falsa, manipuladora, y no tiene nada de espiritual, la mera verdad. Me había engañado a mí, porque yo pensaba que sí era una persona honesta, pero no. Puse acá de esto, fueron los filisteos y los persiguieron. El problema fue que tenían tanta hambre que tomaron los animales de los filisteos y los mataron y se los comieron sin desangrarlos. Y esto estaba prohibido por Dios. En Levítico 17:14 dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Esto es muerto. Pero eso está diciendo Dios. Este es un buen ejemplo para el día de hoy, cuando hay muchos que cumplen con todas las reglas y ordenanzas, pero con su corazón lejos de una sincera sumisión a Dios, pues encuentran su beneficio en la apariencia de fe. Hermanos de mi corazón, eso es terrible. Podemos ver nosotros gente que exagera el servir, el adorar a Dios increíblemente. Y en esta exageración te convence de que es súper espiritual, pues. Se viste de una forma, habla de una forma, varón de Dios, ven acá, oraremos por ti en este momento, Jesús. Sí, y tú te abres a los ojos grandes y dices, wow, qué santo es esta persona. Quieres tocarlo, arrimarte con él, se te pega poquito. Cuando su corazón de él está, pero lejos de la presencia, de someterte a Dios con humildad y con sencillez de corazón. Dios sabe eso. ¡Qué vergüenza! Te lo prometo que es simplemente vergonzoso, porque podemos engañar a todos, pero a Dios no. Y por eso a Saúl no le importa, a nadie de la gente que es exagerada, no le importa ofender a Dios porque no lo están viendo. Lo que quieren es convencer a los demás que ellos son más espirituales que tú. Aun cuando oran, levantan la voz y hasta la mano, hermanos, tenemos que aprender. Mira lo que dice Dios en 1 Timoteo 6:5. Dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, esto es del amor a los demás, como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sí, cuando una persona exagera y te está, digamos, alabando o aún alabando a Dios, porque se muestra muy piadoso, pero su propósito es ganancia, es un beneficio diferente, no está adorando a Dios, y su exageración, su derramamiento en frente de todos, exagerado, sí, primeramente está buscando un beneficio que no es adorar a Dios. Aquí dice, apártate de esos. Y luego, 2 de Timoteo 3, del 4 al 5, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Sí, que tendrán apariencia de piedad. Esto es, van a aparentar ser buenas gentes. Esto es lo que es. Van a tener apariencia de que no van a quebrar un plato. Sí, de mosquitas muertas. Sí, pero quebran todos los platos y son cucarachas. Otra vez.
Dice, de deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. No saben que en el amor de veras está el beneficio para gloria de Dios. Piensan que en el hacer eso ellos ganan y manipulan y salen con la suya, pero pierden el estar con Dios. En realidad pierden todo, no ganan nada, no ganan nada. Del 36 al 46 dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios. Descenderé, le preguntó en el Urim y el Turim, le preguntaban a estas piedras, Dios así les había dicho, que el que tenía el efod, que era un efod sagrado que solamente el sacerdote traía. Dice, Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces Saúl dijo, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Esto es, Saúl se preocupó porque Dios no le contestó sus oraciones. Y esto anunciaba en lo normal, cuando esto hacían, que Dios estaba enojado por algo. Entonces él pensó, hay pecado, hay un pecado aquí. Pero nunca pensó, en la vida pensó que era él el culpable. Culpó a todo mundo. Vengan aquí todos y vamos a ver cuál tiene el pecado. Y el pecado era él. Pero ahí va. Dicen hasta el 46. Dije, voy en el 39. Porque dice Saúl, fíjate, una persona que se esconde siempre de su maldad, es bien duro para castigar la maldad de otros. Es bien duro. Y este es un ejemplo de eso. Porque vive Jehová, dice Saúl, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Sí, él está dispuesto a matar a quien sea para salirse con la suya. Dice, hasta mi propio hijo. Dice en el 40, dijo a todo Israel, vosotros estaréis a un lado y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciese. Me gustaría que vayamos viendo en este pedacito, sí, que el ejército, las personas que estaban peleando con él, su mano fuerte, la razón por la cual estaba allí, están callados. Dice que la gente del normal le decían, haz lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Cuando el pueblo estaba oyendo decir que él estaba dispuesto a matar a su hijo, que él era el que había empezado la batalla y él había hecho toda esta revolución, Jonatán. Y ahora Saúl está diciendo, aún mi hijo va a morir porque yo quiero, porque él era el importante. Sí, él era el importante y él dijo que él se quería vengar de sus enemigos. Cuando él no había hecho nada, era Jonatán el dueño de todo y ahora él tenía el crédito por la batalla. Pero vamos a ver. Entonces, dice en el 41, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán, porque Jonatán y Saúl estaban en un lado y la multitud del pueblo en otro lado. Sí, pues la suerte cayó con Jonatán y Saúl y el pueblo salió libre, gracias a Dios. Dice en el 42, que vuelve a ese 46, dice, y Saúl dijo, echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. Y luego pregunta, ¿y he de morir? Si tú eres una persona injusta, que dices una ley injusta, sí, porque tus guerreros no habían comido nada y yo sin saber tomé la punta, ¿he de morir por eso? Papá. Dice en el 44, y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Dice en el 45, entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán? Sí, despertaron, no podían creer lo que él estaba diciendo. ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? Y le dijeron, no será así. Sí, me encanta, yo no sé cómo estuvo ese momento, pero te imaginas a Saúl con toda su autoridad, el rey, el poderoso, diciendo que iba a matar a su hijo, el que había comenzado todo esto y aferrado a que lo iba a matar ahí mismo. Y luego todo el mundo se queda callado y le dicen al rey, no es como tú dices.
no va a morir este muchacho que es el que Dios ha movido y por él tenemos la victoria. Y me gusta, me encanta, sí, que este fachoso de Saúl se quedó bien callado y recibió la orden del pueblo porque no le quedó de otra. Sí, porque su poderío no era nada, era nomás puro ruido. Sí, pero cuando el pueblo dijo, no, no vamos a hacer esta injusticia. Tu hijo es el que nos libró, es el que ganó todas las batallas. Y Saúl se queda callado. Dice, no será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Dice en el 46, y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Me gustaría haber visto la cara de Saúl cuando con todo su poderío estaba diciendo todo esto y luego se queda, imagínate, ya no tenía ningún poder. Cuando el pueblo le dice, rey, no vamos a hacer lo que tú digas. Y luego él, porque el ejército y el pueblo dijo eso, se quedó completamente callado, se acabó todo y se fue a su casa. Qué vergonzoso, se los prometo. Aquí pasó algo importante. Saúl pidió dirección a Dios y él no contestó. Saúl pensó, aquí alguien anda en pecado. E inmediatamente sospechó de cada uno de todos a su alrededor. Celosamente exigió una confesión e impuso severo castigo, muerte para el pecador. Esto nos indica que lo que somos, ahí te va, nos indica que las personas que somos considerados con nuestro pecado, porque eso somos todos. Nosotros casi no hacemos ningún pecado. Cada uno de nosotros decimos, nosotros no somos tan malos. Hay unos bien malos, ¿verdad? Siempre decimos eso. Entonces, una persona que no se castiga, que no está analizando su vida todo el tiempo en cuanto a pecado, cuando ve el pecado en otros, sí, es más duro con los otros, porque con él es blandito. Y así está pasando con Saúl. Dice, pues acá, esto nos indica que los que somos considerados con nosotros mismos, aún en desobediencia, somos intolerantes con los demás e impacientes cuando no oyen nuestras indicaciones, como está pasando allá. Esa es una muy buena pedrada por cada uno de nosotros. Saúl usó muy mal su autoridad. Desde que maldijo al que comiera algo y hasta aquí que dice que matará hasta su propio hijo. Saúl realmente es un loco. Al final, en un caso vergonzoso, Saúl cayó, pues su ejército y el pueblo habló y dijeron, Jonatán no muere, rey Saúl. Dicen en el 47 al 52 y luego terminamos. 47 dice, después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Sobá y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor.